Hola, mi nombre es el doctor José de Jesús Flores Esquivel, médico familiar y presidente del Colegio de Medicina Familiar del Estado de Nuevo León. El tema de hoy que vamos a ver es competencias clínicas del médico familiar en atención médica continua. Este tema será impartido por el doctor José Humberto Pichardo Hernández. Él ha participado en actividades de docencia, en asesoría de tesis y ha publicado artículos. Buenas noches, soy el doctor José Humberto Pichardo Hernández, médico familiar por la UDEM, maestría basada en competencias por parte de la UVM, a invitación del Colegio de Medicina Familiar Nuevo León. El día de hoy les pasaré la plática Competencias clínicas del médico familiar en el área de admisión médica continua. La plática vamos a dividirla en 5 bloques, principalmente. El primero va a ser el objetivo de la plática, la introducción, qué competencias debe tener el médico familiar, roles y contribuciones de los médicos familiares en esta nueva normalidad, y al final de la plática, conclusiones. Bueno, el objetivo principal de esta plática es definir el perfil y las competencias del médico familiar dentro de la estructura básica de la especialización para un área de admisión médica continua o urgencias, dependiendo del área que estemos hablando. La introducción. Dentro de la área de atención al individuo destaca la responsabilidad del médico familiar. Se extiende no solamente a la asistencia de las enfermedades crónicas, sino también a sus formas agudas y los traumas que va a sufrir durante el transcurso de su vida. El médico familiar es un médico integrador que va a cubrir el desarrollo del ser humano desde el nacimiento hasta su muerte. Todo hace que el médico familiar tenga que tener una formación científico-técnica en conjunto con cualidades humanas, para que sea de confianza digna del paciente. Esto nos va a ayudar o nos va a decir que el médico familiar tiene que ser completamente integrador. No solamente podemos decir o descartar al paciente porque está en una fase aguda, no lo vamos a atender, sino también porque tiene una agudización. El médico familiar tiene la responsabilidad por ser un profesional de atención primaria en salud. Ante esto, el presidente del WONCA, el doctor Donald, nos dice que los médicos familiares de primer contacto son miembros respetados de la sociedad y tienen una confianza por la comunidad y tanto los pacientes, por el conocimiento de sus enfermedades y de los trastornos que va a tener. Entonces, somos la puerta, somos los responsables, somos los guías del paciente en este tipo de cuadros. Dentro de la pandemia, dentro de su cuadro clínicos, dentro de cuadros agudos, el médico familiar siempre va a tener la responsabilidad de guiar y cuidar al paciente en este desarrollo de su enfermedad. Dentro de más datos, los principales desafíos de los médicos familiares son, primero, el número abrumador de pacientes en los servicios, la falta de reconocimiento. Pero los médicos familiares somos guardianes y promotores de la salud, no solamente del individuo, sino de la comunidad y de la familia. La atención primaria en salud es el líder en la respuesta sanitaria frente a cualquier amenaza. Hablemos de, como les decía, de la pandemia actual que corremos por medio del COVID, del paciente con agudizaciones, del paciente que sufre un trauma o un infarto. El médico familiar como atención primaria en salud debe ser el primer médico que va a contactar con el paciente, el que puede resolver sus complicaciones y sus agudizaciones. Ante esto, por ejemplo, Argentina ve que los médicos familiares tienen una pluripotencialidad y se han convertido en una figura codiciada por los servidores de salud. No solamente en Argentina, en países como España, donde no hay servicio de salud o no hay la especialidad de urgencias, el médico familiar se convirtió en el líder de los grupos de COVID y en el líder de los médicos en primer contacto. La educación basada en competencias es un tema que ha surgido en todo el mundo y ha tenido un auge en el último siglo, en el siglo pasado y en este siglo, para dar más enfoque educativo. El sistema de salud dice que es imprescindible formar médicos y profesionales que tengan una orientación adecuada y capacitación en un ámbito específico para desempeñarse dentro de una manera eficaz y satisfactoria, consistentes en capacitar a los médicos
debemos ver que las competencias que cumplan sean las continuas y sean las mejores para que el paciente tenga una mejor atención y una resolución pronta. Debemos reconocer que hay que vincular el deber con el saber. Se viene hablando de forma recurrente en varios foros que el currículum de los profesionales de salud debe ser basado en competencias. Trabajar desde los perfiles de competencias promueve para hacer frente a las necesidades de la demanda de la sociedad hoy en día. El médico familiar no solamente como especialidad, sino también como en el ramo, ha visto que los profesionales y con su currículum tienen que integrar varias cosas, no solamente los conocimientos clínicos, sino también los conocimientos sociales, los conocimientos humanos para crear un médico más completo. La medicina familiar siempre ha sido un líder, un pilar en esto, ha sido un líder mundial en el cambio, replanteando la medicina. Cuando todas las especialidades se súper especializaron, la medicina se súper generalizó. El médico familiar tiene competencias genéricas, específicas y propias de su especialidad. Ante esto, la UNI nos dice que debe ser un profesional, el médico familiar debe ser un profesional competente a nivel nacional e internacional, que desarrolle su trabajo con alto nivel humanitario y ético y con visión futurista, capaz de manejo integral de los pacientes, como hemos hablado, tomando en cuenta el enfoque biopsicosocial, no solamente sino también que un enfoque preventivo y en salud pública para resolver los problemas de atención de la comunidad donde se desarrolla. El médico familiar toma el ente biopsicosocial que es el ser humano, le agrega o lo complementa con la familia y va a haber el desarrollo de esta como entidad enferma en la comunidad. El médico familiar es un experto en los pacientes y en sus familias. Entrenó para establecer una comunicación con estas y una interacción no solamente con el paciente, sino con la familia completa. Entonces, la relación aquí no es médico-paciente, sino es médico-paciente-familia. En definición del perfil profesional, el médico-familia se incluye en 5 grandes áreas de la práctica profesional: la atención del individuo, la atención a las familias, a la comunidad, área de docencia y área de apoyo. La formación académica del médico de especialista en medicina familiar es de predominio clínico, compartiendo los conocimientos y destrezas de otras especialidades e integrando las ciencias biomédicas, conductuales y sociales, es decir, se centra en el enfoque biopsicosocial o integral, cuyo objetivo es formar un médico capaz de resolver del 85 al 90% de los problemas de salud. El médico familiar no solamente tiene este perfil de resolver el 85%, sino también está acostumbrado a trabajar en un ambiente o un escenario de alta incertidumbre, con pocos medios diagnósticos y con acceso a hacer una orientación biopsicosocial del paciente. Como le hemos dicho, el médico familiar no solamente va a ver al paciente como un paciente con una hipertensión, un paciente con diabetes, sino va a ver todo el entorno que está ocasionando esta agudización o estos problemas en la medicina familiar. Roles y contribuciones del médico familiar dentro de esta normalidad. El médico familiar tiene 4 grandes pilares o 4 grandes líneas en esta nueva normalidad. El primero, frenar la propagación del virus y proteger a la comunidad. 2, detención de casos y establecimiento de salud en primer nivel de atención. 3, proporcionar continuidad de la atención a los pacientes dados de alta. El médico familiar debe de vigilar a los pacientes post-COVID y también a los pacientes crónicos que no han tenido COVID. 4, explorar nuevos modos de atención. La medicina familiar es un pilar para la telemedicina, para la atención telefónica ahorita de los pacientes, no solamente en la cuestión del post-COVID, sino también los pacientes crónicos que no pueden ser expuestos al virus. Dentro del perfil profesional de médico de familia se define como un buen médico clínico, como hemos comentado, que estará presente en la atención de los niños en forma continua. En 5 grandes rubros otra vez: en la consulta, en el domicilio, de forma programada o en demanda a teleurgencia, para problemas agudos y crónicos, para realizar su trabajo de forma eficaz y eficiente. El médico familiar siempre debe estar disponible para el enfermo,
No solo es el médico de cabecera, es el médico que va a estar al frente de la atención. Como hemos dicho, es el médico que va a acompañar al paciente desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, pasando por todos los desarrollos del ser humano, el médico familiar siempre va a apoyar, no solamente en la consulta, no solamente en la visita a domicilio, sino también cuando se da una demanda ante una urgencia, el médico familiar es el primero que debe estar ante el paciente para apoyarlo. Y debe realizar su trabajo eficaz y eficiente. El médico familiar, con los medios clínicos y con las habilidades completas, llega a complementar hasta el 85 al 90% de los casos controlados. El médico familiar, ¿en qué patologías debe estar capacitado? En patología de trauma, en osteomuscular o traumática, dolor abdominal, dolor torácico, insuficiencia respiratoria, incluyendo la neumonía, incluyendo el COVID al día de hoy, asma, gastroenteritis agudas, sin importar la edad, fibrilación auricular, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, descontrol metabólico, hipoglicemias, diabetes, hiperglicemias, problemas metabólicos como hipotiroidismo. ¿Qué habilidades debe cubrir el médico familiar? Un triage, debe priorizar a los pacientes dentro del área, no solamente de la consulta, sino también en el área de urgencias, que es lo que estamos competiendo ahorita. Priorizar qué paciente se va a atender, qué paciente vamos a ver primero. Debe tener conocimientos del ACLS, ATLS y el PAMS, que es el pediátrico. El código infarto para manejo de dolor torácico. De los dolores abdominales debe diferenciar entre el dolor quirúrgico y no quirúrgico. Las crisis convulsivas de primera vez, de segunda vez, cómo se van a omitir, cómo se van a abortar, cómo se van a prevenir. Complicaciones agudas en cualquiera de los 3 trimestres del embarazo. Amenazas de aborto, aborto completo, aborto incompleto, sangrados del segundo trimestre, sangrados del tercer trimestre, parto pretérmino, preeclampsia, eclampsia. Todas las complicaciones del embarazo del médico familiar es el responsable de controlarlas y vigilarlas. Deshidratación en el menor de 5 años. Ante el cuadro de gastroenteritis agudas, el médico familiar debe prevenir la deshidratación en el menor de 5 años y si esta se presenta, debe saber manejarla. Infecciones respiratorias en los menores de 5 años, también ante la cuestión de una presencia de una infección respiratoria, el médico familiar debe manejarla adecuadamente, no solamente en los menores de 5 años, sino en todos los grupos de edad. Complicaciones agudas de la diabetes, como hemos dicho, cetoacidosis, hiperglicemias, hipoglicemias, cetoacidosis, hiperglicemias, hipoglicemias. Eso es lo que el médico familiar debe complementar. Complicaciones agudas de la hipertensión, emergencia hipertensiva, urgencia hipertensiva, saber diferenciar cuándo es una emergencia, cuándo es una urgencia. Trauma. El médico familiar debe diferenciar y debe saber estabilizar de inicio una fractura, una herida, una lesión, una contusión. Y al día de hoy, pues el médico familiar es el responsable de clasificar, vigilar y controlar los pacientes con COVID asintomáticos, con sintomatología leve y, si requieren envío a hospital, canalizarlos. Geriatría, el médico familiar, al conocer y manejar tanto pacientes adultos como menores, el médico familiar es el primer contacto también para los pacientes adultos mayores. Entonces también tiene que saber tener una formación gerontológica completamente o integradora. Todas esas habilidades que vamos a manejar, ¿qué tanto o qué tanta complejidad van a tener? Vamos a manejar desde el manejo de vía aérea, electrocardiograma, urgencia y emergencia hipertensiva, manejo de disritmias cardíacas, urgencias metabólicas, enfermedad cerebrovascular, síndrome coronario agudo, RCP básico y avanzado, estatus asmático, estatus epiléptico, insuficiencia cardíaca, urgencias clínicas del embarazo, cualquier complicación, como hemos dicho, anafilaxia, que son las alergias, shock y resolución con manejo de líquidos y politrauma. El médico familiar debe tener todas estas competencias con diferentes grados de complejidad. Las más complejas, pues el manejo de vía aérea, el electrocardiograma, el shock, el RCP. Las más fáciles para los profesionales, pues la urgencia hipertensiva, la insuficiencia cardíaca, la anafilaxia, pero no es con menor prioridad. El médico
familiar debe englobar todas estas competencias tanto en el área de la consulta externa como en el área de misión médica continua. Aunque el médico familiar no esté en un área de urgencias, él tiene que aprender a manejar un triage. Porque puede llegar a la consulta un paciente que convulsione, puede llegar a la consulta un paciente que desarrolle dolor torácico y él debe priorizar a ese paciente y a trashearlo. La atención debe ser resolutiva, así como integral para todo el manejo de las enfermedades, dentro siempre de los 9 pilares filosóficos de la medicina familiar, que son: el médico familiar está comprometido con la persona y no con un cuerpo. El médico familiar intenta comprender el contexto de la enfermedad. El médico familiar considera que cada contacto con su paciente es una ocasión ideal para la prevención. El médico familiar considera que el conjunto de los pacientes como una población de riesgo. Todos los pacientes pueden tener riesgo, sobre todo ahorita la cuestión de la pandemia. Todos los pacientes hay que hacer detecciones y medidas preventivas. El médico familiar considera que es parte de la comunidad y parte de la red de apoyo a los pacientes. Desde el punto de vista ideal, los médicos familiares deben compartir el mismo hábitat que sus pacientes. El médico familiar está englobado dentro de su comunidad, aunque no vive en ella, vive con el mayor parte del tiempo con ellos, va a la visita domiciliaria, conoce sus problemas. El médico familiar es también el médico de la cuadra, es el médico de cabecera. El médico familiar atiende a los pacientes en la consulta, en sus domicilios y en el hospital. No solamente el médico familiar está restringido, limitado al consultorio, a ver a mis pacientes cada mes citados. No, el médico familiar puede ver al paciente en la consulta, puede ir a hacer una visita domiciliaria y también puede ir a ver a su paciente si lo necesita al hospital. Ya sea que él lo ingrese con una interconsulta a otras especialidades o que él lo maneje durante el internamiento, ya sea en el área de urgencias, en el área de estancia corta. El médico familiar también concede importancia a los objetos subjetivos de la medicina. Debemos interrogar, debemos ver qué es lo que le pasó al paciente para ver qué fue lo que lo desencadena esta patología final, qué es lo que lleva a la agudización, qué es lo que lleva al trauma, a las lesiones. El médico familiar es un gestor en los recursos. El médico familiar es la persona o la puerta de entrada para el paciente a los servicios de salud universales. Ya sea dentro del área de urgencias, ya sea dentro de la consulta, el médico familiar va a canalizar y va a enviar al paciente a los servicios que necesita. Estas características hacen que el médico familiar sea un profesional muy eficiente en el trabajo del área de urgencias. Como hemos dicho, el médico familiar integra a los pacientes y ve no solamente el entorno, no solamente el paciente, ve el entorno, la sociedad, el medio, la familia, y puede desarrollar las habilidades para ver qué es lo que pasó o qué es lo que desencadena la patología aguda. Las competencias de nivel avanzado reflejan que espera de un médico de primera atención presente, sea un médico cálido, cercano a la familia, resolutivo, como hemos dicho, es un buen gestor, un buen manejador de los recursos. El 85 al 90% de las patologías el médico familiar las va a llevar. Capaz de manejarse en la incertidumbre. Como hemos dicho, el médico familiar está acostumbrado a trabajar con pocos recursos en una área con poco material quirúrgico o con nulos acceso a medios de imagen. El médico familiar es completamente clínico, resuelve con lo que tiene y si necesita algún recurso, pues para canalizar. Es un líder del equipo. El médico familiar debe ser el líder no solamente en el área de atención médica continua, sino con otras especialidades. Como hemos dicho, es el médico de cabecera. Él debe vigilar y cuidar al paciente en la mayor parte del tiempo. Él debe estar vinculado o debe estar vigilando la salud del paciente. En algunos países el médico familiar pasa visita dentro del hospital y es el médico que interna. Aquí en México el médico familiar ha perdido esas oportunidades y ha dejado que otras especialidades internan a sus pacientes. Y solamente él, al final de la resolución, ve qué es lo que evolucionó. El médico familiar debemos retomar esa costumbre, visitar a nuestros pacientes dentro del hospital, vigilar a los pacientes, complementar el diagnóstico. Debe ser un tolerante a la frustración. El médico familiar, con la falta de recursos, tiene una alto nivel a la frustración. El médico familiar debe resolver a pesar de esta situación. Y que está respondiendo a las necesidades múltiples de las personas con una mirada integradora. Ya hemos dicho, el médico familiar no solamente va a ver al ente biológico, al paciente con una enfermedad,
sino va a ver al paciente con la enfermedad biológica, con la enfermedad psicológica y con un entorno social. Ve al diabético con depresión y con problemas de desempleo, que aparte está dentro o englobado en una familia con trastornos o con problemas familiares o en luto o con trastornos complementarios. ¿Qué tan efectivo es el médico familiar en urgencias? El médico familiar, en un estudio en España, hicieron un comparativo del médico familiar contra los médicos generales en el área de urgencias. ¿Qué es lo que manejó el médico familiar? Reducción del 20% del tiempo de espera. El paciente tardaba 20 minutos menos en llegar o ser atendido de lo que viene siendo la entrada a la consulta. 25 minutos por ciento menos de espera en la administración de tratamientos. Al tener un conocimiento más clínico, no necesita tomar paraclínicos tan avanzados y pasa al paciente a manejo integral más primero. Y 36% de el tiempo de espera de inicio al de salida. ¿Qué quiere decir? Que el paciente disminuyó los tiempos dentro de la sala de espera, dentro de la sala de observación y 17% disminución en el tiempo de inicio de la consulta. El médico familiar ingresa más rápido a los pacientes e inicia la consulta más rápido que el médico general. El especialista en medicina familiar plasma una mejor efectividad y una mayor eficiencia en comparación contra médicos generales en el área de urgencias. Estos son comparativos de España. Ellos no cuentan con la especialidad de medicina de urgencias y actualmente los médicos familiares son los líderes en los equipos de urgencias. Desde un punto de vista holístico, el médico familiar siempre mantiene la salud en todos los ámbitos y aspectos. Se estima que en un periodo de 5 años, toda la población de una clínica debe pasar por su consultorio. ¿Qué quiere decir? Que el 95% de los pacientes se van a manejar dentro de esa clínica y el otro 5% va a pasar al segundo nivel dependiendo de lo que necesite. El médico familiar va a conocer en alguna parte de su evolución a toda su población. El nivel de competencia de los médicos familiares mostró una mayor relación en la resolución de los problemas. Como he dicho, el médico familiar maneja del 85 al 90% de los problemas. Los procesos de medicina familiar son únicos y son parte integral de prevención y promoción de la salud. El médico familiar no solamente cuando ve al paciente en urgencias le checa el azúcar si no es diabético para ver si no tiene detectar una hiperglicemia, valora la hipertensión para detectar si no es hipertenso, complementa todas las patologías y da una integración al paciente, una orientación nutricional, una orientación en familia. Fortalezas del médico familiar dentro de la AMC es un médico integral, como lo hemos dicho, capacidad resolutiva de hasta el 95% tener los recursos. Ser médico fundamentalmente clínico, ¿qué quiere decir? Que no necesita tantos medios paraclínicos para resolver la problemática, que se complementa los diagnósticos solamente con el manejo inicial y con eso aumenta la solución y es adaptativo a nivel de atención, ya que puede estar en cualquiera de los 3 niveles de atención. Puede estar en un hospital de alta especialidad y tener todos los recursos y resolver al 95%, o puede estar en el centro de salud con recursos limitados y volver a atender al 80% de los pacientes y resolver sus problemas. Dentro de las conclusiones, el médico familiar, como dijimos, siempre será el mismo. El médico familiar siempre va a manejar y siempre va a ser el líder dentro del grupo. Debe promover una medicina integral. ¿Qué quiere decir? No solamente ver al ente social o al ente biológico, al paciente, sino ver al paciente y a su familia, a su entorno. Hoy en día, con la pandemia, los pacientes no solamente van por problemas de hiperglicemia, van por depresión, van por complicaciones del embarazo y atraen ansiedad. Entonces, el médico familiar debe entender ambos problemas. Continuamos enmarcando al paciente no solo como portador de un diagnóstico, sino una persona que actualmente está enferma, sin descuidar el tratamiento necesario para que regrese a una mejor convivencia con su familia. Como punto extra, agregar que el médico familiar es el líder de los servicios de salud, es un profesional en la atención primaria en salud y es un médico con visión integradora. Siempre el médico familiar debe desarrollar o incluir
un proceso integral en todas las funciones. Para la conclusión, quiero agradecer al Colegio de Medicina Familiar la oportunidad que me dio de estar esta noche con ustedes. Muchas gracias.